Buenas a todos. En este vídeo vamos a ver qué son y cómo se representan los números complejos. Los números complejos aparecen en el mundo de las matemáticas cuando intentas dar solución a este problema. X al cuadrado es igual a menos 1. O lo que es lo mismo, cuando te preguntas qué número elevado al cuadrado es igual a menos 1. No existe. Nosotros no tenemos un número que cuando tú lo eleves al cuadrado te dé menos 1. Es lo mismo que decir ¿qué vale la raíz cuadrada de menos 1? Pues lo mismo. No existe el valor, eh, no existe la raíz cuadrada de un número negativo. No, eso no va a darte nunca un valor que puedas eh, expresar de alguna forma convencional. Entonces, a los números complejos se les nombra tradicionalmente con la letra z. Al valor de la raíz cuadrada de menos 1 se le llama la parte imaginaria y se simboliza con la letra I, aunque en electrónica se emplea la letra J para no confundir con el parámetro de intensidad de corriente, que también suele ser I mayúscula o I minúscula. Yo en todos los problemas relacionados con números complejos siempre voy a utilizar la letra J, porque estudio ingeniería en electrónica industrial, con lo cual pues me habitúo a hacerlo así y ya está. Vosotros si sois de otra rama, simplemente considerarlo y ya está, no os preocupéis. Bueno, esta idea que os voy a dar ahora es una idea mía personal, una conclusión que saco yo, ¿bien? Que no aparece en los libros tal cual, pero bueno, es la idea que yo me hago. Eh, Desde mi punto de vista, cuando tú eres consciente de que esta raíz cuadrada de menos uno no existe y en vez de parar el problema dices, vale, no existe, pero voy a seguir operando a ver qué pasa. Pues en ese problema puede ocurrir varias cosas. Que tengas una solución que vaya en función de este valor, raíz cuadrada de menos uno, con lo cual pues sabes que no te da un número concreto, pero puedes quedarte con una solución que te dé una idea de cómo es el resultado. Te puede ocurrir que al operar eh, a la hora de intentar desarrollar la solución, esa raíz cuadrada desaparezca porque de repente se convierte en un cuadrado, entonces el cuadrado con la raíz te desaparece y al final te quedas como menos uno y ahí sí que ya puedes dar un número numérico, o sea, un resultado numérico al problema. O eh, simplemente pues que se te quede, pues eso, lo que hemos dicho antes, en función del parámetro i o del parámetro j. Entonces, para mí es muy interesante por eso, porque te permite ir avanzando en problemas y en dar soluciones que de otra manera, si simplemente dijeras, uy, raíz cuadrada de menos uno, me paro aquí porque eso no existe. No, sigue avanzando y ya verás que muchas veces en ingeniería los problemas no son simplemente encontrar un número, sino es encontrar un procedimiento o encontrar la tendencia de una cosa. Entonces, es muy interesante ir ya pensando en este tipo de detalles. Bueno, ¿y cómo se expresan los números complejos? Pues veréis, nosotros para poder expresar un número complejo no podemos usar un sistema de ejes cartesianos, es decir, con el típico y, con la típica x. Tenemos que hacer ejes eh, de este tipo, en el que la parte horizontal, lo que serían en otro sistema, el eje x es la parte real y la parte vertical sería la parte imaginaria. Entonces, hay varias formas de expresar los números complejos. La forma binómica es que el número complejo z es igual a más bj. Si esto lo representamos aquí en el plano, veréis que a es este número de aquí, con lo cual, que se le llama la parte real, pues por ejemplo en este punto tendríamos el 1 más 1j. Entonces, hemos localizado este punto. ¿Y cuál sería este punto de aquí? Pues a ver, la parte real, ¿cuánto vale? Vale 2. Vale, pues. Y la parte imaginaria, 1. Entonces, este número de aquí sería 2 más 1j. Ah, pues sí, parece que es correcto. Bien. Entonces, la distancia que hay entre el punto y el origen de coordenadas, ese punto se le llama módulo o valor absoluto de z. ¿Y cuánto vale eso? Pues vale
a al cuadrado más b al cuadrado. Si os fijáis, es la misma operación que usaríamos cuando calculamos la diagonal de la hipotenusa de un triángulo o cuando calculamos el módulo de un vector o de una recta. Entonces, simplemente es eso, a al cuadrado más b al cuadrado. Bien. ¿Y cuánto vale el ángulo que formaría esa línea recta con el eje de la parte real? Pues ese ángulo se le llama argumento y sería igual al arcotangente de b partido por a, de la coordenada de j partido por la coordenada de la parte real. Entonces, cuando nosotros calculemos esto, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Mirad, si tú haces el arcotangente de 1 partido por 1, verás que te da como resultado exactamente el mismo valor que la arcotangente de menos 1 partido por menos 1. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es lo mismo que el punto esté en el primer cuadrante, aunque tenga ese arcotangente igual, ese argumento, ese ángulo, que esté en el tercer cuadrante, porque el arcotangente va a ser el mismo, pero el ángulo no va a ser igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? Pues cuando tú saques el valor del arcotangente, súmale 180 grados si es que estás trabajando en grados o súmale pi si estás trabajando en radianes. De esa forma lo que vas a obtener es los dos valores posibles de ese punto y de esa forma vas a poder confirmar cuál es el argumento concreto. Bien, por último, a los puntos que nosotros establecemos en el plano con un número complejo, a ese punto se le llama afijo, al afijo de z. Y el conjugado de z simplemente es que le cambiamos el signo a la parte imaginaria. ¿Para qué sirve esto? Pues en algunas operaciones, en algunos problemas con números complejos, veréis que es muy útil operar con el conjugado. Pero bueno, no os preocupéis que esto, cuando veamos casos prácticos, se entiende mucho más fácil. Bien, aparte de la forma binómica, tenemos varias formas más de expresar un número complejo, que sería la forma polar, que simplemente es indicar el módulo de la distancia que hay desde el punto al origen y luego, como subíndice, el ángulo que forma esa Y recta con la parte real, con el eje de la parte real. ¿Tiene sentido? Pues tiene sentido, porque si tú dices, vale, pues tengo una recta de 2 metros a 45 grados, vale, pues 2 metros por 45, pum, me da que es ese punto de ahí. Pues parece fácil, no se complica mucho. Bien, luego tenemos la forma trigonométrica, que eso es el módulo multiplicando a la operación de coseno del ángulo más j por el seno del ángulo. Esto, si os fijáis, es las típicas proyecciones que hemos hecho en física o en cualquier otro tema anterior de matemáticas relacionado con trigonometría. ¿Cuánto vale, si tenemos esta recta, cuánto vale el valor de la parte real? Pues justamente el coseno de ese ángulo por lo que mide la recta. Anda, pues tiene pinta de que es coherente lo que estamos poniendo aquí. ¿Y cuánto valdría la parte imaginaria? Pues lo que vale esa recta por el seno del ángulo que forma. Pues, pum, tendríamos la proyección, pues efectivamente parece ser que tiene sentido esta fórmula. Bien. ¿Y la forma exponencial? Bueno, pues la forma exponencial simplemente es el módulo por el número m elevado a el ángulo por j. Si os fijáis, ¿cuánto vale e por el ángulo, perdón, e elevado, a ver, el número e elevado al ángulo por j? Pues el coseno de ese ángulo más j por el seno de ese ángulo, con lo cual acordarse de que esta forma exponencial es muy sencilla. Aunque ya os digo que por lo menos a estos niveles, yo hasta el momento, la forma exponencial es la que menos he utilizado a la hora de resolver problemas o de calcular otras cosas.
Bien, vamos a ver un ejemplo de cada de cada una de las formas y a ver que si ya con esto queda todo claro. Forma binómica, pues 1 más 1j. El 1 de aquí no lo ponemos, no es necesario. Vale, el módulo ¿cuánto sería? ¿Cuánto vale m? Pues 1 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz de 2. Bien. ¿Cuánto vale el arco tangente de 1, es decir, el argumento? ¿Cuánto vale el argumento? Pues vale el arco tangente de 1 partido por 1, que es igual a pi cuartos. Bien. ¿Qué pasa? Que en este caso yo ya sé que está en el primer cuadrante porque si pienso en las coordenadas, veo que esta coordenada es positiva, con lo cual tiene que estar en la parte positiva de la parte real, es decir, imaginaos que es el eje X, pues la parte positiva del eje X, y este número es positivo también, luego tiene que estar en el primer cuadrante. Bien, entonces ya si lo sabes deducir, tampoco tienes que complicarte mucho más. Muy bien, ¿y cómo es la forma polar? Pues el módulo partido por su ángulo o su argumento. Bien. La forma trigonométrica, pues el módulo por el coseno del ángulo más j por el seno del ángulo. Bien. Y la forma exponencial, pues ya la tenemos aquí. E elevado al ángulo por j y todo eso multiplicado por el módulo. Bien. ¿Y cuál es el conjugado? Pues simplemente cambiando de signo a la parte imaginaria. Pues 1 menos j. ¿eh? Pues ya está, con esto terminamos aquí esta primera introducción a los números complejos. Espero de verdad que os haya quedado claro, que os sirva para subir nota y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias a todos.